escuchar la réplica oral de la tesis del biólogo Roberto Javier Gómez Verdejo, que como proyecto de investigación desarrolló el tema distribución y cobertura de malezas de acuerdo a la planificación térmica en la ciudad de Morelia, Michoacán, México. Esta réplica es para optar por el grado de maestro en ciencias biológicas. Roberto, por favor, haznos una breve exposición de tu proyecto para después proceder al cuestionamiento, ¿no? Perfecto. Gracias. Buenos días, gracias por estar aquí. Como menciona el doctor Villaseñor, pues les vengo a exponer mi proyecto de maestría de mi tutor principal, el doctor Francisco Javier Espinosa. Como es conocido, el aumento de la urbanización impacta de manera negativa en la mayoría de los ecosistemas cercanos a estos asentamientos urbanos y obviamente a las especies que lo habitan. Debido a este reemplazo de la cobertura vegetal y del suelo por materiales como es concreto, metal y superficies impermeables, pues se generan distintos microclimas y fenómenos muy característicos en estos lugares. Uno de estos fenómenos se denomina efecto de isla de calor, que consiste en el incremento de la temperatura dentro de las ciudades con respecto a la periferia rural y urbana de la misma ciudad. Este fenómeno se manifiesta principalmente durante la noche y en periodo de invierno y es característico por las cuestiones físicas de las ciudades. Pero en las cuestiones biológicas también en las ciudades tienen una situación característica. Debido a la dinámica energética y al consumo de productos agropecuarios dentro de las ciudades, pues el flujo de mercancías genera que ingresen, se consuman y almacenen distintas mercancías que pueden traer consigo, ya sea en el transporte o en el embalaje, propágulos de especies de muy distintos orígenes. Y estos propágulos, al estar constantemente introduciéndose en la ciudad, se pueden escapar, digamos, de las mercancías, seleccionarse y de una u otra forma escaparse y establecerse dentro de los microclimas urbanos. Pero ¿cuáles son las condiciones por las que puede establecerse un propágulo de una especie vegetal? Bueno, los factores que determinan que se establezca las especies, pues existen distintos factores, entre ellos la precipitación, altitud y la temperatura. Como podemos ver en el gráfico, para una misma precipitación, dependiendo de la temperatura, puede intercambiarse en distintos tipos de vegetación y cada uno de estos tipos de vegetación tiene especies características. En el caso de los ambientes perturbados, tenemos lo que se denomina las malezas, que son de muy distintos, que pueden pertenecer a distintos ambientes, ser de distintos orígenes y tener distintos comportamientos. ¿A qué nos referimos con malezas? Con malezas nos referimos a especies vegetales que crecen en ambientes perturbados y por el ambiente en donde prosperan se clasifican en arbences, es decir, que crecen en zonas agrícolas, intervienen con el rendimiento y aprovechamiento de los cultivos. Las ruderales, cuando crecen en ambientes como son las orillas de camino, casas o baldíos. Con respecto al origen, son las nativas y las exóticas. Las nativas se consideran así cuando su registro está desde época prehispánica. Y en el caso de las introducidas o exóticas, son de la época prehispánica para acá y se deben a una cuestión intencional o accidental. Dentro de este grupo de exóticas hay un subgrupo que se considera invasoras. Las invasoras son especies exóticas
que prosperan y predominan en los ambientes perturbados, y llegando a ser una amenaza biológica para la diversidad biológica, la economía y la salud pública. Cuando este predominio o sustitución de especies nativas por introducidas, puede generar un proceso de homogenización biótica, que es cuando pocas especies exóticas ocupan y dominan distintos hábitats. En términos de los ambientes perturbados, existen dos formas de abordarlo, o se han abordado distintas formas en relación a la temperatura urbana y la flora ruderal. Por una parte, la temperatura en las ciudades se relaciona con el uso de suelo, tamaño de las mismas, sin considerar las especies que en ella se establecen. Y por el otro lado, existen estudios que se enfocan a la flora ruderal de las ciudades, que no profundizan en las características del ambiente urbano, como puede ser la temperatura o precipitación. Se estudian de forma separada, por lo que no hay estudios que busquen la relación entre la temperatura urbana y la flora ruderal. En este sentido, pues es importante debido a que la ecología de ambientes urbanos, los ambientes urbanos están prosperando en la parte terrestre del planeta, y pues este estudio contribuye al entendimiento de la ecología en estos ambientes, y son aspectos que no se ven descritos, en particular los de la flora ruderal de Morelia y la distribución de la temperatura en la misma ciudad. Entonces, para que el propágulo de una especie se establezca, hay una relación puede haber una limitante ambiental, en este caso la temperatura, para que se establezca o no, y puede ser, digamos, a bajas temperaturas o mayores temperaturas las que determinan el establecimiento de las especies. Para encontrar esta relación entre la temperatura urbana y la flora ruderal, pues primero teníamos que determinar cómo se distribuye la temperatura en la ciudad de Morelia. Como segundo paso, pues, conocer las especies que ahí habitan, que logran establecerse, y cómo se relacionan estas dos variables. Para cada una de las partes de este trabajo, pues había un conjunto de hipótesis y predicciones, que es, en el caso de la ciudad de Morelia, si la zonificación térmica es consistente con un efecto de isla de calor urbano, que al parecer se había reportado para la ciudad, pero no se había medido adecuadamente. Entonces, digamos, esperamos encontrar una temperatura mayor en el centro que en la periferia. Para el caso de la flora ruderal, debido al flujo de mercancías en la ciudad, de distintos orígenes, digamos, por la relación de Morelia con uno de los puertos principales del Pacífico del país, que haya un mayor incremento de exóticas que de nativas, y en esta relación, pues, saber si la temperatura determina la distribución y cobertura de especies ruderales. Es decir, para distintas zonas térmicas podremos encontrar distinta composición de malezas. Para probar esta hipótesis utilizamos el modelo de estudio de la ciudad de Morelia, Michoacán, que se caracteriza por tener un clima templado con temperaturas con lluvias en verano, registrando una temperatura entre 14 y 23 grados centígrados, donde las menores temperaturas las encontramos en el periodo de noviembre y febrero, y las mayores en el periodo de abril y junio. Tiene una altitud de 1940 metros, con una precipitación de 770 milímetros, y se caracteriza por, bueno, además de los ríos que la atraviesan, se caracteriza por una falla tectónica, la loma de Santa María, que corresponde a la falla de la Paloma, que, digamos, llega a ser hasta 200 metros, y desde este punto, digamos, tratando de cubrir la ciudad, encontramos la falla de la Paloma, la Catedral de Morelia, y al fondo el Cerro del Quinceo. Lo que tenemos que determinar primero era la temperatura. Entonces, ¿cómo procedimos a conocer cómo se distribuiría la temperatura en Morelia? Lo que decidimos hacer fue utilizar dos métodos complementarios, basándonos principalmente en imágenes de percepción remota de Landsat, de la banda 6, que es el infrarrojo térmico,
Utilizamos todas las imágenes disponibles de este satélite, comprendidas en el periodo 2000-2003, y en donde encontramos donde había las menores temperaturas, una diferenciación, unas zonas térmicas, y para cuando había mayor temperatura, pues no encontramos tan definidas estas zonas. Y ya una vez localizadas, digamos, las diferentes zonas, se colocaron hidrotermómetros en campo, en los baldíos, donde se hizo también el muestreo de la vegetación, en donde se hizo el muestreo en orillas de camino y baldíos, y coincidiendo con lo que es las zonas detectadas por imágenes térmicas. Se muestrearon cerca de 90 sitios, tratando 30 por cada zona de las detectadas en imágenes térmicas. Y el muestreo se hizo en base al método RLB, que hace énfasis en la identificación de especies y porcentaje de cobertura de las especies en estas zonas. Para relacionar ambas variables, lo que esperábamos, se hicieron análisis multivariados, donde se analizaba el patrón de vegetación en base a las zonas térmicas, donde esperábamos pues, que hubiera un recambio de especie dependiendo de la temperatura o incluso un grupo de especies que se mantenía constante en todas las tres zonas. Entonces lo que realizamos fue una comparación entre las zonas térmicas en términos de la similitud de sitios en base a la cobertura de las especies que ahí se encontraban. Queríamos ver con esta relación se agrupaban los sitios con base en la composición florística y pues también qué afinidad tenían estas especies en términos de las distancias ambientales y también la identidad de las especies más dominantes, es decir, las que lograban establecerse de mejor forma. Realizados estos estudios, pues empezamos a obtener resultados que en particular para la parte de la temperatura urbana en Morelia, pues encontramos que una predominancia de sitios cálidos en la parte noroeste, cercana al Cerro del Quinceo. La temperatura o la zona media que encontramos cubría todo el centro de la ciudad. Y los sitios fríos predominaban en la parte sureste de la ciudad. Y pues ubicábamos, digamos, puntos de contraste térmico muy cercanos. Entonces, digamos, la característica de mayor temperatura, es decir, más rojo al centro, y menor temperatura en la periferia urbana y rural no se estaba identificando. Pero bueno, para saber, digamos, la magnitud o corroborar, recordemos que las imágenes de percepción remota son fotos. Entonces son un instante de tiempo. Entonces para, digamos, garantizar que esa temperatura o eso que estábamos detectando en las fotos era real o se mantenía por más tiempo, se decidió colocar estos sensores. Para los datos de los sensores, pues tratando de coincidir con las imágenes térmicas, se colocaron 26 hidrotermómetros, en donde con los datos logramos en el análisis de agrupamiento, que para el caso de temperatura y humedad, pues lograban agruparse los sitios que reflejaban las menores temperaturas. Y para el caso de la temperatura mínima, temperatura promedio y máxima, pues encontrábamos que la mayor diferencia, digamos, era entre las zonas de mayor contraste térmico era de 1 grado centígrado y para la parte de humedad de un 5% de humedad. Ya establecida la distribución de la temperatura en Morelia, continuamos con los resultados de la parte de vegetación, en donde encontramos 136 especies que pertenecían a 106 géneros de 33 familias, donde destacan la familia de Asteraceae y Poaceae, y bueno, de esto encontramos que de todas estas especies, una cuarta parte eran introducidas o exóticas, donde sigue destacando la familia Poaceae, y en menor grado, en el caso de las introducidas, de Asteraceae. Y algo que encontramos en la zona urbana de Morelia, pues que existían 33 nuevos registros para el caso de Michoacán. Y dentro de este subgrupo de especies exóticas, sí había presencia en Morelia de las especies, de especies invasoras.
en donde predominaban los pastos de amplia distribución en México. Ya teniendo determinada la temperatura urbana y la composición de la flora ruderal, comparamos ambas variables en términos de índices de diversidad y con distintos análisis multivariados. Y lo que encontramos comparando las zonas, que digamos la que presentaba mayor diferencia en términos de la composición de especies que contenía, era la zona media y la cálida para la mayoría de los indicadores índices de biodiversidad. Y para la parte de la agrupación de los sitios en términos de la composición de especies, pues tanto para la zona fría como media como cálida, pues digamos estaban entremezclados, no lograban agruparse de una forma tan evidente como lo era para el caso de los hidrotermómetros o los sitios de las zonas frías. Tratando de encontrar pues justo la relación entre ambas variables, se procedió a un análisis multivariado, en particular el análisis de componentes principales, que con este análisis, digamos, se logra diferenciar en términos de la composición de especies en sitios, la zona media, pero hay un sobrelapamiento entre las dos zonas de mayor contraste térmico. Entonces, digamos, separa un grupo, pero los otros lo sobreponen, no se logran evidenciar. En el análisis de discriminantes, donde también se incluyen las variables ambientales, pues digamos se logra separar en términos de la composición de especies las tres zonas, ¿no? Estos análisis de ordenamiento ayudaban con estos análisis logramos separar en términos de la composición de especies a las tres zonas térmicas, pero queríamos saber la identidad de estas especies. Entonces lo que se procedió a hacer fue un análisis de escalamiento, dimensional no métrico, en donde si bien es un método de ordenación no lineal, pues en este análisis lo que se trata de entender es la afinidad de las especies o las distancias ambientales entre los sitios y las especies. Entonces, para la zona, digamos, se logra agrupar, digamos, los sitios de la zona cálida en rojo y, digamos, la zona fría en azul. Entonces, digamos, se agrupan un poco en polos distintos y empezamos a reconocer algunas especies que digamos, pueden ser afines a estos polos, a estas zonas de temperatura, en la que pues destacan Prosopis laevinata, Distoia tagetiflora, Buddleia sessiliflora, Tithonia tubiformis, Helminthoteca choides, Sonotera rosea, Videns pilosa y Anoda cristata. Entonces digamos que se distingue, pero no... entonces lo que queremos ver es qué tanta era la afinidad, qué tanto lograban establecerse. Entonces, para establecer, digamos, si la dominancia de estas especies era sesgada a alguna de las zonas térmicas, se procedió a hacer un análisis de curvas de rango de abundancia, en donde para las 10 especies con mayor abundancia en las tres zonas térmicas, encontramos que el ensamble de especies principales pues sí logra diferenciar algunas de las especies. Para el caso de la zona fría, pues encontramos que de las especies dominantes es Leonotis nepetifolia, Conisa bonaerensis y Onotera rosea, y estas tres especies no las encontramos en las otras zonas. En el caso de la zona media, encontramos tanto especies que estaban en otros lados, no había, digamos, unas características, y para el lado de las curvas de rango de abundancia, para la zona cálida, encontramos Prosopis laevinata y Tithonia tubiformis como especies dominantes principales en estos sitios. Como parte de la discusión de los resultados obtenidos en la distribución de la temperatura en Morelia,
pues encontramos que la mayoría de los estudios de la temperatura urbana se basan en dos o en pocas estaciones meteorológicas, pero pues, las estaciones meteorológicas, como vimos en las imágenes térmicas, digamos, pueden estar influenciadas por sí, puntos cálidos o puntos fríos, por lo que más que una cuestión de forma, lo que ayudan las estaciones meteorológicas es digamos, a entender la magnitud de la diferencia de temperatura, pero no delimita un borde. Entonces, digamos, más que una forma, es una magnitud. Entonces, digamos, quizás no es el mejor método para establecer o para definir si se presenta o no el fenómeno de isla de calor. Y pues que en algunas ciudades de la misma talla de Morelia y en otros ambientes, pues sí se ha manifestado. Entonces, quizás en Morelia no se ha manifestado porque las más bajas temperaturas no se relacionan con la periferia urbana o la zona rural, sino más con áreas forestales o con el relieve que presenta la ciudad. Con los resultados que obtuvimos en la parte de muestreo de vegetación, pues encontramos que la diversidad de especies encontradas en Morelia es, en términos de diversidad, similar a algunas zonas de preservación ecológica dentro del mismo estado, y que, digamos, está compuesta mayoritariamente por especies nativas, y esta situación es una cuestión que se está encontrando en México, una mayor predominancia de especies rurales nativas que introducidas, y esto en lo que sucede en México contrasta con algunas ciudades templadas en Europa y en el norte de América. La homogenización biótica no parece estar ocurriendo en México, porque las especies nativas están jugando un papel importante en términos de que son mayoría, entonces, digamos, no logran ser desplazadas en su mayoría por especies exóticas. Y aquí vemos un comparativo de estudios de flora ruderal en distintas ciudades de México, en donde pues, encontramos para el caso de Morelia porcentajes de exóticas similares, por ejemplo, con la Ciudad de México. Y en general, digamos, es un porcentaje bajo, menos de una tercera parte de las especies exóticas en las ciudades del país, con excepción quizás de la ciudad de Ensenada, Baja California, en donde en esta ciudad de Ensenada encontramos que sí hay mayoría de especies introducidas. Así que, digamos, coinciden los resultados de Morelia con algunos otros resultados encontrados en zonas del país. Con respecto a la relación entre la distribución de la temperatura en la ciudad y la composición de la flora ruderal, pues encontramos que la diferencia entre las zonas térmicas de mayor contraste, es decir, entre la zona fría y la zona cálida, es de 1 grado centígrado, por lo que podría no condicionar el establecimiento de una especie o una preferencia de una zona por otra. Y pues lo que sí encontramos en la comparación pareada de índices de diversidad, pues que la zona media era la que presentaba los valores más bajos, y esto quizás es atribuible a la perturbación y al manejo de áreas verdes dentro de la ciudad. Como parte de las conclusiones de este trabajo, para la parte térmica, digamos, aunque digamos, Nazquel Díaz hablaba de que una posible existencia de esta isla de calor, pues la verdad es que no se manifiesta en la ciudad de Morelia. Las temperaturas bajas están asociadas más al relieve y a la vegetación, no a la periferia urbana. O sea, no es una situación de distancia entre el centro y la periferia. Con respecto a la parte de vegetación, pues las ciudades están albergando una diversidad similar a lo que encontraba en ambientes conservados, en particular para el caso de Michoacán, de estudios dentro del Valle de Morelia. En las curvas de rango de abundancia lo que encontramos es que las especies dominantes también son nativas, por lo que no se está apoyando la hipótesis de homogenización biótica. Y en términos de la relación, pues lo que estamos encontrando es que la zonificación térmica no está determinando
la incidencia o cobertura o diversidad de las especies rurales, pero que a pesar de la similitud en la composición de la flora rural entre las zonas térmicas, la temperatura sí está influyendo, sí está ayudando a determinar la dominancia de las especies, de las malezas principales en la ciudad de Morelia. Y bueno, este trabajo lo realicé en el Instituto de Investigaciones en Ecosistemas y Sustentabilidad en Morelia Campus, UNAM Campus Morelia, y con el apoyo pues, de los miembros de mi laboratorio y del miembro del Instituto de Biología de la UNAM. Y con esto concluiré la presentación. Muchas gracias. Vamos a proceder ahora a la sesión de preguntas. Vamos a comenzar con la doctora Silvia Castillo. Pues primero que nada, muchas felicidades. Gracias. Considero que es un muy bonito trabajo. En realidad tengo, más que preguntas, tengo como dudas y cosas como a discutir, ¿no? En realidad. Porque siento que, bueno, en principio es, ¿tú consideras que entonces, lo que queda siempre son permanentes, estructuras, algunos activos, y te refieres básicamente a la cefación, ¿no? Porque en realidad en las zonas humanas es lo que más se siembra de zonas. Entonces, como que esa parte pues, que podría necesitar papel, ¿qué pasa? Lo que se establece abajo con empresas. Y eso es como algo que yo me preguntaba un poco en el trabajo, pues qué pasaba con ello, a pesar de que, digamos, estoy enfocado directamente a esas herbáceas, ¿no? Que con un papel nada más es así como una duda de que hubiera pasado, si hubiéramos puesto los codos en los repitones, en los parques, en las zonas donde hay zonas, ¿no? Arbóreas, si hubieran dado resultados diferentes, ¿no? Que decir no hay una isla de calor, ¿no? Cuando en realidad estás comparando una zona de, digamos, como de 3 años, ¿no? Las especificas verticalmente. ¿Qué estudiar en las diferencias? Entonces, no en los baldíos, en los lados que tenían donde mezclarte, sino en sitios donde hay parques. ¿Hubieran dado así una isla de calor? Procedo a contestarle en términos de malezas. Es una especie vegetal, digamos, que crece de forma espontánea, digamos, no hay una intención de cultivo. Entonces, a diferencia, digamos, de algunos parques y zonas ornamentales, pues, digamos, no hay esta cuestión de intencionalidad, entonces, digamos, son especies distintas, digamos, una se procura para que se establezca y la otra pues, se establece de forma espontánea. Esa es por la parte de vegetación. Y por la parte de la temperatura, si los sensores los hubiéramos colocado en los parques dentro de la zona urbana, hubiéramos encontrado menor temperatura, y que de hecho esto es lo que una de las conclusiones del trabajo está relacionada más con la vegetación, en particular con la parte forestal. Y si al tener una menor temperatura dentro de la ciudad, lo que hubiéramos encontrado es que más que una isla de calor urbana, hubiéramos encontrado una isla fría. Es decir, la menor temperatura que se registraba en el pueblo dentro de estos parques urbanos sería menor. Entonces, digamos,
sería contrapuesto al fenómeno de isla de calor urbano. Exacto, y por eso, bueno, sí que está haciendo eso, porque entonces es dónde se establecen realmente, cuáles serían como las características dónde se establecen las malezas. Porque haces una pregunta y dices, ¿quiénes y dónde son las malezas? ¿No? Entonces, ¿qué sería una maleza en realidad en este contexto? Pues una maleza sería pues una especie vegetal que en áreas de la ciudad que caracterizan por estar perturbados y digamos el término maleza es un término antropocéntrico y de hecho se podría decir hasta en términos de maleza una cuestión despectiva. Entonces, digamos, es una flora no deseada, son especies que no se pues, tienen la intención de cultivar en ese sitio. Esa sería y en esos términos pues son especies nativas, en el caso rural son especies nativas y pues esa sería, digamos, la composición de nuestra flora rural, ¿no? Entonces, flora mineral de maleza para que se la flora rural partiendo de que se define como rural las especies que crecen en ambientes perturbados como orillas de camino y baldío, la flora rural está compuesta de malezas, aunque recordemos que para la parte de ambiente, digamos, hay malezas que pueden, la misma especie, digamos, en un ambiente urbano se considera rural y la misma especie en un ambiente agrícola se consideraría denso. Entonces pues es esta definición más que una cuestión como intrínseca de la especie, es el ambiente en donde llegan a ser no deseados. Bueno, yo tengo esa discusión y yo tengo sectores en términos de que no hay claramente una definición específica cuando trabajas, por ejemplo, con las naturales, estás trabajando en zonas que es un poco dulcistas, digamos, en términos más alejados, que no estás metido totalmente en los baldíos, ¿no? O sea, que son... Bueno, en nuestro caso en particular sí nos metimos a los baldíos. Por eso, pero zonas más alejadas y zonas más céntricas, ¿no? En términos de ello que ya están en influencia, digamos, ya las zonas naturales, que están jugando un papel ahí como de la secundaria. Entonces, bueno, ahí es cuando entonces me metió un poco de conclusiones, ¿no? Más bien como discutirlas, ¿no? Ya lo habíamos platicado, pero esta discusión de, o sea, es el cambio de uso de suelo, las perturbaciones recurrentes, las hipótesis que hacen, homogeneizan el sistema en realidad. Y después concluyes que no es cierto, ¿no? Que en realidad no hay organización, porque además hay otras más máquinas que eso. Yo quisiera que expliquáramos un poco esta parte de qué es entonces la homogenización de un sistema y si más esta homogenización está dada un poco por esta competencia que estoy viendo todavía, las especies exóticas que están estableciendo, que están llegando y a lo mejor aunque no tengan competidores, depredadores, pues las nativas a lo mejor están mucho más adaptadas y por eso hay más nativas que todavía no sabemos cuál es el tipo de una exótica de la en términos de urbanización. Entonces, más bien, ¿qué hay con esto de la hambre? Si podemos hablar de urbanización a este nivel o de urbanización de postres. Bueno, es que, digamos, hay formas de abordar el término, la cuestión de homogenización, en particular, pues homogenización hablamos de una uniformidad. En términos de los ambientes perturbados, digamos, hay funciones homogeneizantes que uniformizan ambientes uniformizadores. Las metemos en ¿no? Pero más que una cuestión biológica, yo me estaría, las funciones homogeneizantes hablan como de condiciones ambientales abióticas, es decir,
el reemplazo de la cobertura vegetal y reemplazo del suelo por superficies impermeables y por concreto. Entonces, digamos, el grado de perturbación que puede ser movimiento de vehículos, pisoteo, etcétera, digamos, son condiciones homogeneizantes. Es por un lado que afectan obviamente a la parte biótica, pero por parte de la, digamos, una es abiótico y otra es biótico. En la parte de biótico sería, digamos, uniformidad sería encontrar el ejemplo máximo o más evidente de una homogenización biótica. Nos estaremos refiriendo, por ejemplo, en el extremo, digamos, sería que una sola especie la estamos encontrando en todos los hábitats, en distintos tipos de hábitats dentro de la ciudad, ¿no? En todo, es una sola especie en todos los lugares. Entonces, en esos términos, digamos, ese es el máximo de una homogenización biótica, una uniformidad en todos los hábitats. Pero, digamos, ¿cómo se va reduciendo esa situación de entrada? Pues no la encontramos en términos de diversidad, la encontramos en 16 especies, digamos que una sola especie no estamos encontrando. Y digamos, pero ¿cuáles son las características de esta única planta que está en todos los ambientes? Tendría que ser de amplia distribución y tendría que tener un comportamiento agresivo-invasivo, que en términos de su comportamiento sería una especie exótica, que por definición sería una especie introducida. Entonces, digamos. Ajá. Y. Sí, bueno, coincido con usted, digamos, en términos de comportamiento no tendría necesariamente que estar relacionado con el origen, pero lo cierto es que para la definición del diario, para México, el diario oficial de la Federación maneja el término considera invasora a una especie exótica para este comportamiento que se podría seguir discutiendo y tratar de cambiar esa definición, en particular para el caso de México, pero digamos, partiendo de que es un subgrupo de especies exóticas y las especies exóticas no son mayoría, es por lo que, digamos, no se está apoyando en términos de esta cuestión de homogenización. Más bien una exótica no sería muy introducida, la flora podría ser nativa o introducida. Para México no, pero digamos por comportamiento, una especie nativa podría tener el comportamiento de invasora, igual que pues, las que hoy actualmente se consideran exóticas en México, con esta característica. De hecho, todo el listado que tengo de especies exóticas, luego de especies invasoras, son exóticas. Entonces, en ese sentido, pues sí estaría abierta la discusión en esos términos, porque el comportamiento, pues quizás se debe de manejar de una forma. Y la otra es, bueno, finalmente es esta relación de que si encuentras trata de buscar y de rascar de manera que tengan los tres grupos. Las especies que encuentras en intermedio, ¿no? O sea, en temperaturas intermedias, no son las que más tienen esa hacer la heterogeneidad entre las especies que se encuentran en frío y se encuentran en calor. Independientemente si son exóticas o nativas, tienen atributos mucho más fáciles que se corresponden directamente a la temperatura del lugar. En cambio, las intermedias son las que están en el campo, ¿no? Esa parte son las peores. Sí, en efecto, podría estar, digamos, partiendo que es el centro de la ciudad donde se podría atribuir una mayor perturbación. Pues sí, las funciones homogenizantes, digamos, están más marcadas en esa parte de la ciudad, por lo que se podría considerar que, y bueno, en particular, pues todas las invasoras se consideran, pues, para el caso, las que encontramos ya en la distribución en México, digamos, eso sí puede estar. Gracias. Bueno. Es Navidad. Felicito a la tesis que está vinculada, que hice pocos cuestionamientos. Mi idea es
con base en los resultados, estaría feliz Trump, por ejemplo, ¿no? Porque en realidad, pues, es una falacia en Morelia encontrar estas zonas islas de calor, y hay tan pocos estudios que revelan la presencia, entonces a lo mejor es una idea académica más que una idea real. ¿Cuál sería tu opinión? O sea, sí entiendes el mensaje, ¿no? O sea, tus resultados indican que en Morelia no hay islas de calor, por lo tanto el clima no está siendo tan incidente, tan importante para explicar el comportamiento de la disolución de las especies, ¿no? Yo, como un servidor público encargado de ecología en Morelia, diría: no hay problema, estamos felices, no hay cambio climático, no hay, por lo tanto, olas de calor, porque lo dice el científico Roberto Gómez. ¿Qué me dirías al respecto? La influencia de los sitios cálidos, digamos, es muy local y están, pero tiene que ver con un reemplazo de características en los ecosistemas. La mayoría de los ecosistemas terrestres están presentando tasas de deforestación, desertificación del suelo, distintas variables que hablan de que la cobertura vegetal y el componente de suelo, digamos, está deteriorándose o incluso llega a reemplazarse, al caso de las ciudades, de sustituirse totalmente. Esto se refleja directamente en la temperatura. Si no fuera una cuestión global la pérdida de la deforestación y la desertificación del suelo, pues sí podríamos estar hablando de procesos locales muy puntuales. Pero para hablar de un cambio climático, un cambio global, pues tenemos que ver cómo está pasando estos efectos en distintas partes cómo está creciendo este problema en distintas partes del planeta. Entonces, en esos términos, pues no nada más es un sitio muy puntual, sino que es una tasa de deforestación y desertificación que pues está incrementándose en todo el planeta. Entonces, digamos, no estamos hablando de detallitos puntuales, sino de cambios globales. Entonces, digamos, ahí pues, se le diría a Trump que no es una cuestión reduccionista, sino que está pasando en toda la superficie terrestre. Eso, digamos, en términos de globales y no sé si por eso contestó la pregunta. Pero digo, porque saben que ese tipo de información es muy importante para la organización, ¿no? ¿Sí? O sea, tú encuentras que efectivamente al parecer no hay una isla de calor, no hay islas de calor dentro de la zona urbana. Se ha demostrado esto en Alemania, en Ciudad de México. Morelia ocupa el quinto lugar, sexto lugar en tamaño en Ciudad de México. Por ejemplo, en la Ciudad de México se han detectado islas de calor. No hay estudios al respecto que avalen este tipo de información. Sí hay estudios de temperatura urbana. De hecho, se ha considerado que para el caso de Guadalajara, Toluca y la Ciudad de México, creo que sí lo mencioné, que tengo ahí en la tesis que habla de que sí se estudia la temperatura, y de hecho en estas ciudades se considera que hay un efecto de isla de calor urbano. O sea, sí hay zonas en la ciudad que tienen mayor temperatura que la periferia rural o aledaña. Lo que estoy comentando, o parte de las cuestiones que comento en la discusión justo de la parte térmica, es de que quizás pocas estaciones meteorológicas sí reflejan la magnitud, es decir, un aumento de temperatura, pero están muy influenciados a las zonas de
digamos, el caso de Morelia, digamos, a qué corresponde esta parte, que corresponde al campus de la Universidad Michoacana de San Nicolás Hidalgo, en donde, pues, digamos, para la parte de que refleja mayor temperatura, será la ciudad universitaria, y justo al lado se encuentra una menor temperatura. O sea, digamos, si colocáramos una estación meteorológica en alguno de estos puntos, la magnitud o el indicador de temperatura sería distinto. Pero lo cierto es de que, bueno, ¿cuáles son estos puntos? Y lo cierto es que los puntos se caracterizan por dos características, por lo que es la cobertura vegetal, en el caso del Panteón Municipal de Morelia, que se ve la parte forestal, y para el caso de la Universidad del Campus de la Universidad Michoacana, pues se ve que no hay cobertura vegetal presente. Entonces, en esos términos, pues es como se ha medido, pero digamos, la estación meteorológica está muy limitada para describir, digamos, una zona mayor a, pues, 100 metros por digamos, ¿no? O sea, no refleja, una estación meteorológica no refleja la temperatura de toda la ciudad. Pues, digamos, estos estudios donde se ha manifestado un efecto de isla de calor urbano, pues, digamos, pues necesitan, pues, complementarse con mayor sensores termómetros en distintas partes de la ciudad, no digamos nada más 2 o 5, sino la mayor cantidad posible. Y pues, en particular el método utilizado en este estudio habla de imágenes de precesión remota, que si bien es un instante, digamos, de la temperatura en las zonas de estudio, pues sí está abarcando la totalidad de la zona urbana. Entonces, en ese sentido, digamos, es como se podrían mejorar o seguir desarrollando estudios comparables de la temperatura, de la distribución de la temperatura en zonas urbanas, es decir, se estudiaría de mejor forma el efecto de isla de calor urbano, utilizando no solamente estaciones meteorológicas, como se ha estado haciendo en los estudios que acabo de mencionar, sino complementarlos con estudios de imágenes. Pero no tienes, o sea, lo importante es que tú tienes un cúmulo de información. Sí. En ese momento tus conclusiones te dicen no hay islas de calor, pero las predicciones que hacías eran muy importantes para eso, ¿sí? No quiere decir que no vaya a haber islas de calor en la ciudad de Morelia. ¿Cómo podrías predecir tú que en función de lo que conoces de la difusión térmica en Morelia, utilizando tu parámetro biótico que son las especies rurales, ¿sí? ¿Cómo podrías tú decir, en este momento no hay islas de calor, a lo mejor dentro de 5 años sí las vamos a encontrar, y las vamos a encontrar probablemente en estos sitios, ¿sí? A lo mejor la ciudad universitaria ahorita es la isla de calor, lo más próximo a la isla de calor, pero a lo mejor es por la efervescencia estudiantil, ¿no? Y no es tanto como las malezas rurales necesitadas en este momento. Tú podrías llegar a ese nivel de creatividad, decir, si hay una isla de calor en Morelia en los próximos 10 años, va a ser en estos sitios porque las probabilidades indicadoras que tienden a mostrarle esta diferencia son estas, estas y estas, y les estoy encontrando que están asociadas a estos factores térmicos, definitivamente no es. Yo quiero sacar mi cubo, le estoy diciendo bien. Tenemos que entender que el efecto de isla de calor urbano es un efecto, digamos, de toda la ciudad. No es una cuestión, digamos, puntual, y en el caso, por ejemplo, del campus de la Michoacana, por la presencia de estudiantes, pues digamos, se refleja un aumento de temperatura, pero pues, es una parte de la ciudad, ¿no? Tendríamos que ver como la extensión de la urbanización para hablar de un efecto urbano, ¿no? En términos de escala. En términos de usar las especies como indicadores de un efecto de isla de calor, lo que tendría que ver con la biología o la ecología de las especies presentes, en particular para la zona de lo que encontramos como especies dominantes.
Para el caso de la zona cálida, encontrábamos una especie que era característica de matorral xerófilo, en particular Prostophila erinata, que digamos, si tratáramos de usar las especies como indicadores de temperatura en una ciudad, tendríamos que analizarlos en términos de qué especies o cuáles son los tipos de vegetación o los ambientes en términos de temperatura que son características de estas especies. Como mencionamos, digamos, si tienes un matorral xerófilo, pues hay poca precipitación, hay un aumento de temperatura marcado, y la especie de Prosopis es característica de estos ambientes desérticos, y si las encontramos en las ciudades, bueno, pues podría ser usada como un indicador de aumento de temperatura en esa parte. Es como lo que, pues lo que puedo, como creo que podría contestar a su pregunta. Es interesante, por ejemplo, voy a poner un caso comparativo. El Pedregal es un matorral xerófilo. Sí, se describe, ¿no? Matorral xerófilo, el Pedregal xerófilo. Cuando comenzamos a estudiar las especies del Pedregal, la hipótesis era de que las especies deberían estar más asociadas a ambientes xerófilos, ¿no? Es un matorral xerófilo. Los propágulos deberían de provenir de ambientes xerófilos de lo más cercano posible. ¿No es cierto? Los propágulos de grandes ambientes son principalmente plantas de ambientes templados que por alguna razón se están adaptando a la condición xerófica, edáfica, causada por el movimiento edáfico. Y eso sería lo mismo a nivel, exacto, que las plantas que se están adaptando a estas condiciones de calor no sean realmente especies que provengan de ambientes que les toleran de manera innata, sino que son especies que se van adaptando poco a poco, ¿sí? Entonces, en la otra cultivo no se cumple, sino que es completamente estocástico, ¿no? Suelen llegar las especies que no se adapten, ¿sí? Y se convierte esto en un caos, en un torre de 90 mil pounds en el mundo. Por tanto, claro que creo que es más un fenómeno completamente estocástico, ¿sí? Va a llegar lo que Dios cree, y bien sentido a las plantas, pero sí hay ciertos patrones que tú podrías decir en base a los patrones. Es que no es univariable. O sea, en el caso, por ejemplo, del Pedregal de San Ángel, pues sí, la variable que estaríamos utilizando, que se está tratando de ver, que es la distribución de la temperatura, pues sí podría estar dando información, pero el establecimiento de las especies en un hábitat, en un ambiente, no depende exclusivamente de la temperatura. En el caso, por ejemplo, digamos comparando matorrales del Pedregal a otros ambientes de matorrales, pues sí, la temperatura pues, podría ser la misma, pero la precipitación podría ser diferencial. O sea, digamos, no, aunque es la misma especie, que son ambientes templados, pues lo cierto es de que, bueno, tienes temperatura alta, pero tienes una precipitación idéntica o muy similar a un ambiente templado. Pues digamos, no es univariable, están conjuntándose distintas variables que están generando las condiciones para que se establezca una especie, digamos, como solamente indicador de temperatura, pues sería ineficiente, muy limitado la presencia o abundancia de una especie. Tendríamos que estudiar otro tipo de variables de cómo están influyendo, en este caso, de las más importantes sería la precipitación y temperatura. ¿Perdón? De hecho, no. Afortunadamente, parte de los sensores que utilizamos en campo no solamente eran hidrotermómetros, tú medimos la humedad relativa y la temperatura. Entonces, digamos,
pero lo que sí es, lo que logramos con ambas variables, tanto para temperatura como para humedad, es que la única zona que estaba diferenciando era la zona fría. Para la parte, la zona cálida, que es donde se caracteriza el pozo planeta, pues no había diferencia. Y vimos Bosopil laminata, no le encontramos una especie de ondeante en la zona media. Entonces, digamos, aunque el sensor reflejaba más variables, si está más sesgado, podría estar reflejando un poco más la temperatura. Es que esos variables. Sí. Temperatura y precipitación. Si tú generas el perfil climático del ambiente y el perfil climático de la especie, podrías perfectamente hacer una predicción o diferencias en base al perfil climático de la especie con el perfil climático de la agricultura. Creo que podrías hacer un modelo multivariado predictivo de con el perfil climático del sitio con el perfil climático de la especie. Podríamos predecir. O sea, la información que tiene si es suficientemente predictiva para decir, si no que se va a generar una isla de calor, por lo menos qué especies tienen una mayor probabilidad ante un perfil climático específico. ¿Sí? Yo creo que ahí es una lógica. Aquí debería ser considerar el impacto y los resultados de la otra pregunta que me hace es, efectivamente vemos ahí zonas calientes que no llegan a nada de las grandes islas de calor, sino que es un mosaico. Y la mayoría de las especies son comúnes, o sea, las son marinas. ¿Qué tanto crees que pudiera influir el sistema respiratorio de las gaviotas? ¿Cuántas de tus especies de gaviotas son C3 y cuántas son C4? ¿No lo consideraste importante en ese contexto? ¿Sí sabes lo que es una planta C3 y C3? Explícales a la notable porque realmente ¿qué significa eso? Pues el CAM C3 y C4 tienen que ver con el nivel de fijación de carbonos, digamos el dióxido de carbono, cómo lo transforman en biomasa las plantas a través de la fotosíntesis. Existen tres tipos de fotosíntesis que tienen que ver con la cantidad de carbono, la C3 fija 3 carbono, la C4 4 y la CAM. La fotosíntesis así normal, son un tipo de fotosíntesis que se presenta en ambientes desérticos, que digamos la fotosíntesis se divide en etapas, fotosistema 1 y 2, y digamos en términos generales digamos es continuo, pero en el caso de las plantas desérticas, ambientes desérticos, digamos estos fotosistemas que está compuesto la fotosíntesis, digamos se realizan en distintas, para evitar la pérdida de humedad en la transpiración, pues digamos se realiza un fotosistema, lo realizan en la noche, que es cuando hay menos temperatura, y la otra parte del fotosistema la realizan en el día, que es la acumulación de energía solar. Si bien no se hizo, pues no se puso prioridad en el tipo del tipo de fotosíntesis que presentaban las especies en la flora rural de Morelia, lo que sí considero desde que debido a en particular al grado de emisiones de CO2 por automotores dentro de las ciudades y por las partículas expandidas en estos ambientes urbanos, podría haber una mayor cantidad de especies que presenten fotosíntesis de tipo C4. Es la previsión que tengo y que pues podría revisar en términos alimentarios. Pero consideras que sería relevante para las proyecciones de calor en el ambiente. O sea, ¿qué es relevante? O sea, no es lo suficientemente importante como para
digital, los mapas de internet. Pues en términos de partículas suspendidas, pues es que no medimos, pero lo cierto es de que, o sea, si las partículas suspendidas, en particular CO2, se mantuvieran en la mente de Morelia, podríamos estar hablando que estoy tratando un papel digamos, de retención del calor, pero justo en un estudio que describe las características ambientales de Morelia, se habla de una predominancia de vientos. Entonces, digamos que para el caso de Morelia, este CO2, digamos, está disponible ambientalmente, digamos, se desplaza. Entonces, digamos, para el caso de Morelia, quizás no sería un indicador muy eficiente en términos de la cantidad de CO2 en la ciudad. Digamos, si no hubiera vientos predominantes o una referencia que existen vientos dominantes en la ciudad de Morelia, podríamos estar hablando de que las emisiones de CO2 están jugando un papel en términos de la temperatura, pero no parece que esté ocurriendo así. O sea, parece que los vientos están desplazando pues esta cantidad de dióxido de carbono, digamos, podría no ser relevante para el caso, ¿no? Parece que este es un patrón recurrente que las exóticas no dominan el mundo de los ambientes, tan restos como los bloques baldíos y las calles de Morelia. Uno esperaría que la incidencia de exóticas incrementara. Es una duda, pero parece que no es el caso, ¿no? ¿Cuál es el mensaje que nos podrías dar al respecto? O sea, finalmente se habla eso de la que mencionaste y el doctor Castillo mencionó, la homogenización biológica. Podríamos estar contentos porque parece que nunca se va a dar esa homogenización biológica, al menos con las exóticas. Podría darse con las malezas y los regalos nativas. En unas décadas veamos una flora autóctona, no exótica, pero homogénea en todo México. O, como tú encontraste, si estamos en una zona medio caliente, la composición biótica es esta, en una zona intermedia, la composición biótica es esta, y en una zona fría, la composición biótica es esta. Es decir, vamos a encontrar 3 o más composiciones bióticas, probablemente homogéneas, pero más influenciadas por precipitación y temperatura, que hablar de una homogenización global a lo largo de todo el territorio nacional en cuanto a malezas minerales. Con respecto, tenemos especies, las curvas de rango abundancia evidenciaron tanto especies nativas como introducidas con esta característica de ser la más dominante. En términos de que las especies nativas son, para el caso de las dominantes, son mayoría nativas, lo cierto es que no es una mayoría contundente, en el sentido de que son un poquito más de la mitad. Para el caso de homogenización biótica en Morelia, yo más que en una cuestión predictiva, pues podría estar hablando de que no es el proceso. O sea, no, hay tanto dominantes nativas como exóticas, entonces, y están, aunque siguen siendo son mayoría nativas, digamos, están muy, en términos de porcentaje y partiendo de que son las más dominantes de cada una de estas zonas, pues es un proceso que
la homogenización de la biótica no parece estar ocurriendo, pero que en una cuestión de cambios en precipitación o temperatura o de aumento de perturbación podrían generar ese cambio, digamos que si bien en este momento no se está apoyando la cuestión de homogenización biótica, pues no descarto de que pueda ocurrir en la ciudad de Morelia y pues comparando, digamos, los estudios de flora ruderal, pues sí, o sea, en la mayoría de los estudios de la flora ruderal en las distintas ciudades de México, o sea, se habla de un porcentaje de menos de una tercera parte en general, con excepción de Ensenada, pero en general de una tercera parte de especies introducidas, habría que valorar su dominancia, y yo creo que es un proceso en términos, por ejemplo, de lo que la autora escribió, de las funciones homogenizadoras. O sea, el ambiente perturbado son ambientes que tienen una influencia antrópica. Y si bien desde los tiempos prehispánicos hay una tradición de agricultura o de manejo del suelo, digamos, hay plantas nativas que, digamos, se acostumbran, digamos, o logran establecerse en estas condiciones de perturbación, pero lo cierto es que estas condiciones de perturbación que había antes de la prehispánica, pues son muy distintas, en particular con las cuestiones de urbanización, es decir, los factores, las funciones homogenizantes son distintas. Y si hemos visto que las funciones homogenizantes, digamos, están permitiendo la entrada de especies introducidas, y además la dinámica de las ciudades o los centros de establecimiento de los habitantes, digamos, no son los mismos. O sea, en distintas partes, digamos, se está homogenizando el concreto y el pavimento de todas las ciudades, entonces, digamos, las condiciones se están uniformizando. Entonces, en ese sentido, pues se podría decir que en términos del reemplazo de la cobertura vegetal y el suelo por concreto, pavimento y superficie impermeable, digamos, las condiciones de urbanización están facilitando o generando condiciones para que especies se introduzcan de otros sitios donde establecerse. Digamos, es el mismo concreto el que hay en Europa que hay en México. Entonces, digamos, puede estar jugando un papel para que la que logre establecerse en concreto en Europa pueda lograrse establecer en concreto en Morelia. Sí, es que hay una combinación entre porcentaje en concreto y porcentajes de exóticas. Con base en tu experiencia empírica, a mayor concreto, mayor exóticas. No, en base a eso tiene que ver con los tipos de perturbación, aunque para el caso de nuestro estudio... ¿La máxima perturbación por segundo? No, son como factores de perturbación distintos, en el sentido, por ejemplo, uno es el grado de concreto, pero por ejemplo en el caso de baldío, digamos, si bien nosotros necesitamos evidencia de incendios o de cascajo, digamos, la cobertura de cascajo o frecuencia de quema de baldío, pues también son factores de perturbación que pueden estar jugando un papel determinante. Y para el caso de la ciudad de Morelia, pues que no se registró el porcentaje, pero sí presencia o ausencia, digamos que sí podemos estar hablando de que el porcentaje concreto en las ciudades pues es muy limitado. Tendremos que hablar, digamos, como de un conjunto de factores de perturbación que bien pueden ser porcentajes varios con efectos de perturbación, como pueden ser cascajo o quema de baldíos, y en particular para el caso pero hay una situación también que se presenta en las ciudades, que nos pasó en el caso de Morelia, que digamos, los sitios de muestreo fueron baldíos donde había libre acceso, y nosotros estábamos muestreando esos baldíos, y de repente, cuando fuimos a colocar el hidrotermómetro, pues sí pudimos accesar, y cuando ya fuimos al muestreo de maleza, ya estaba enrejado. Entonces digamos que
la dinámica de los baldíos en las ciudades pues es intensa y es frecuente. Entonces, digamos, esas características muy bien pueden determinar condicionar el establecimiento de una especie o no, y que pues se tendrían que estar de alguna forma midiendo, percibiendo para estar hablando de que logre uno establecerse una maleza en estos ambientes perturbados. ¿De qué depende de que aquí existe esa planta? Pues ¿Cuáles son los principales problemas? Pues tiene que ver de entrada con la dispersión, o sea, la fuente de papabos, ¿no? Exactamente. Tiene que llegar a una semilla. De algunas dos generaciones simultáneas. Luego, pues tiene que haber, pues, en términos de germinación, tiene que haber humedad, tiene que haber un porcentaje de humedad. En términos de desempeño ecológico, pues podría también estar hablando de temperatura, de capacidad fotosintética, O sea, de temperatura me gusta refiriendo en general al clima, ¿verdad? Capacidad fotosintética de las características de la planta, de la especie, porque entonces ya estamos con la actividad, la capacidad de todas las características fisiológicas de la planta, clima, ¿qué más? Pues interacciones, si hay pues digamos, si esa especie que está compitiendo con otra en términos de los recursos disponibles en donde se estableció, si tiene una cuestión trófica en términos de que hay alguien que se la coma, bueno, pues tiene que ver pues, con todo, o sea, con lista, o sea, pues de las más importantes tendría que ver con una cuestión trófica, digamos, si alguien lo come, si alguien favorece o facilita el proceso del establecimiento de la planta. Pues es que son tipos pues son principalmente 6 y bueno, pues sus variedades, pero pues tendrían, digamos al caso de que se establezca una maleza, digamos que exista una interacción con un organismo en donde el organismo no se beneficie, de hecho no le tiene importancia, pero de alguna forma afecte el establecimiento del espacio. Por ejemplo, lo que estaría pensando, digamos, una relación con otros mamíferos en ese sitio, como puede ser el pisoteo de una vaca. Si bien la vaca no se come la planta, pues a la hora de estar caminando por ahí la puede pisar y alterar su biomasa. Polinización y dispersión, ¿no? Y luego cuestiones de también se necesitan los políticos, entonces ya estamos con y algunos factores en el caso de polinización puede ser de hecho, esto es un factor importante en la vegetación urbana. Porque son principalmente anemófilas. Sí, porque no hay muchos. No hay muchos polinizadores. Ok. Y luego todavía.
personal y finalmente estaba el factor pasado, o sea, los propiásticos, ¿no? Entonces todos estos se conjuntan y cada uno tiene diferentes valores de importancia, digamos. Alguna puede dominar en algún momento. Entonces, si buscamos una correlación directamente entre una planta y uno de estos factores, ¿qué nos va a pasar? Pues de entrada, pues sería limitante. O sea, no es una ventana para una forma de aproximación, pero que puede ayudarnos a identificar con variables que estén jugando un papel importante. Se nos ayuda a ver si esta variable es súper importante, ¿sí? Pero si nada más es importante, pero los otros también son importantes, entonces ya se vuelve mucho más difícil. ¿No? Ok. Bueno, entonces vamos a ver ahí tu foto. ¿Recuerdo eso? Estas son principalmente del mes del mayo del 2000 y 2000. Eso es la ¿no? Sí. Sí. Bueno, noche, día. Del día a las 9 de la mañana. Entre 9 y el satélite Landsat pasa en el área de Morelia entre 9 y 11 de la mañana. Ah, ya. Entonces, todas las fotos que tú tienes son de las 9 de la mañana. Entre 9 y 11 de la mañana, en particular durante el mes de mayo, la primera quincena. Entonces, todos nosotros son de mayo y sí. Ahora, el fenómeno de extra de calor se da en forma permanente. No, tiene que ver con dos factores. Uno que es directamente la fuente además de la energía, la dinámica energética dentro de las ciudades, también tiene que ver una cuestión como retención de calor proveniente de la radiación solar. Y es un efecto que se manifiesta, digamos, tiene distinta magnitud, tanto de día, digamos, entre día y noche, y también en relacionado con la estacionalidad. En el caso de Morelia, de hecho, en general de términos del fenómeno de efecto de isla de calor, se manifiesta de forma más clara en invierno. Esos datos, o sea, sí, las imágenes térmicas son un instante, pero justo para corroborar eso pusimos hidrotermómetros en campo durante casi 2 meses. Se da principalmente durante la noche. Y sobre todo al principio de la noche, porque ¿cómo funciona el calor? ¿A qué se debe? Está asociada al ciclo para la retención de capacidad térmica de los elementos de cementicidio. Contraste con la vegetación natural que hace el cemento. Y también piedras, minerales, colores, o sea, el mismo efecto se da también en de bolsas o incluso rocas naturales. Pues se retiene el calor. O sea, y luego se retiene con la caída primero y se va así en la noche. Y en la mañana son más frías. Y luego también y eso puede significar y juntos a las pues que es una cosa que no se daba público antes, pero nada más que hacía que ver mucho cómo se interpreta, digamos, las fotos térmicas. Básicamente lo que necesitaría sería una serie de fotos térmicas
la misma hora o algo así, y durante unos buenos días de invierno, a veces pero igual la lista de calor depende de varios factores, depende de la superficie, pero de qué otras cosas. Pues de vehículos automóviles, de la dinámica energética, de la dinámica de la energía, esquemas, fábricas, cosas así. ¿Verdad? Pues está relacionado también, bueno, se relaciona mucho con un cambio de uso de suelo. Bueno, eso es, o sea, factores físicos. Porque, o sea, el cambio de uso del suelo ya se expresa con el aumento del sedimento. Los niños no funcionan así. Si se forma también una de estas capas de inversión térmica, la inversión, y también como no tenemos en la Ciudad de México, así eso fortalece obviamente el calor, ¿no? Yo no sé si es política acerca de este fenómeno. ¿Cómo son los vientos? Los vientos de Morelia provienen del sureste, con dirección al 15. Entonces entran por lo que es por la parte de Mil Cumbres y se dirigen en esta dirección. Entonces o sea, la lista de calor es igual como lo de la plata del sur. No quiere decir que no está en efecto, pero quizás no lo detectamos. Nuestras herramientas. ¿Qué hay ahí arriba del estado de Bueno, aquí es el cerro del Pincel. ¿Esto es frío? No, esto es cálido. Cálido. ¿Y por qué hay negro también hay negro de las flores verdes? Pues otro tipo de negro. ¿De dónde? O sea, ahí en el cerro donde está todo verde, de negro al negro. Ahí, sí, arriba de no, arriba del verde. El verde. Los lados verdes y el medio al negro. Ahí es el negro. Esto es es el Club Campestre de Morelia. Sí, pero este negro quiere decir que está frío, no está muy frío y no está muy frío. Este negro sí está, esto es frío. Ah, ya, o sea, es otro extremo. Sí, el otro es frío. Entonces, regresamos al negro de ahí arriba. Entonces, ahí está el cerro. Sí. Ahora, porque está tan caluroso. Bueno, tratando de constar a la primera parte de su intervención, la isla de calor no tiene que ver con dos cosas. Una tiene que ver con la forma y tiene que ver con la magnitud. En términos de la forma, digamos, ¿dónde estamos encontrando esas altas o bajas temperaturas? Si las encontramos en el centro, sí podemos estar hablando de una isla de calor, que es lo que corresponde al centro de Morelia, que es esta parte. Entonces, digamos, si la zona cálida estuviera, digamos, en el centro de Morelia, digamos, es una cuestión concéntrica. Entonces, digamos, es por lo que, digamos, si hay temperaturas altas, no están coincidiendo con el centro de la ciudad, están coincidiendo con otra parte de Morelia. Entonces, en ese sentido, estaríamos hablando de que no hay una isla en términos de forma. En términos de magnitud, pues lo que encontramos es que no había mucha diferencia entre la zona, digamos, naranja y la roja, pero sí entre ambas con la verde. Entonces, digamos, si tuviéramos que utilizar de hecho, es un mosaico térmico, pero si tuviéramos que
que está hablando de un efecto de isla debido al parque urbano del Parque del Bosque de Cuauhtémoc, que está en la zona centro de la ciudad. Más bien lo que estaría ocurriendo con la influencia y la temperatura encontrada en este parque, lo contrario, una isla fría. Pues de hecho, existe algo así en la Ciudad de México, en el bosque de Chapultepec, probablemente. tiene un efecto muy claro de los efectos anteriores, ¿no? Pero no me contestaste la pregunta, ¿por qué está tan caluroso el cerro? Puede ser un efecto de relieve un efecto ladera, en donde la orientación de la ladera del pincel digamos, tiene una mayor exposición a la luz solar, donde digamos, puede estar tomando un efecto susceptible a la radiación solar, que aumenta la temperatura. ¿Hay agricultura o un bosque? Está, pues ahí se ha perdido mucha, hay zonas de agrícola, se ha perdido una buena parte de la parte forestal. Eso lo pregunto porque ahí se puede dar este efecto también de absorción del calor. Sí, pero sí, no está ocurriendo y no nada más por la cuestión de exposición a la radiación solar, sino hay... O sea, bueno, es que están arriba, pero la parte forestal se ha perdido de forma significativa. pero me llama también la atención eso de que es, según esto, muy caluroso ahí la parte del campus de la universidad. Por eso, pues, es lo que uno está viendo. O sea, tú tienes ahí como una isla de calor, digamos, el campus de la Michoacán, ¿no? Eso no es lo que es el propio de la vida. ¿O queman ahí tanto? No. Es que ahí el papel que está jugando es la cubierta vital. O sea, Pero eso no es muy fría, o sea, de hecho, no. O sea, en la imagen térmica, el arquitecto lo que presenta menor temperatura es el panteón. O sea, esto es más cálido, que es lo naranjado, y leemos verde más baja temperatura, amarillo baja temperatura, lo naranjado digamos sería la temperatura media y lo rojo morado sería la parte cálida. Y digamos para el campo, más que la isla tiene que ver con una cuestión de escala. Entonces, más que hablar de una isla de calor, estaríamos hablando de una microisla o un sitio cálido. Y en esos términos, digamos, la Michoacana es un sitio cálido, pero considero que se relaciona más con la pérdida de la parte forestal. No es suficiente. Lo que estamos encontrando, como lo que estamos viendo que coincide, es de que es la parte forestal, no es nomás que tenga pasto o herbáceo, sino que tenga árboles. ¿Ves que hay esas colonias que están ahí al lado, que tienen más árboles y que tanto? No tienen árboles. O Más sea, sobre eso dijo, y porque son más frías. O sea, ahora estamos perdiendo cosas de lo que digamos. pues puede estar. Sería más que está más caliente. Porque yo no sabía que eso era el campus. O sea, sí es problemático eso de explicación, creo. Sí, de hecho, yo comparto la exposición, pero por todos los detalles, por la cuestión del tiempo, no lo incluí, por eso está en esta sección, pero bueno, de hecho, pues este es el campus de la Michoacán, ¿no? Y esta parte que refleja una menor temperatura, sí son las zonas habitacionales cercanas al campus, entonces. No, pues sí, es raro, no es una zona, no es un parque urbano, pero pues en términos de la inclinación del sombrero, digamos, de los edificios de las casas, podrían estar jugando un papel para reducir la temperatura que no estamos encontrando en el campus de la Michoacán. No hay radiación directa, no hay sombrita de ningún
ningún tipo ni de árboles ni de edificación, por lo que podría ser una tormenta especulando para reducir la temperatura. Bueno, o sea, todas estas son cosas que uno también puede andar dando vuelta, ¿no? Pero ya vimos que eso de la vuelta nos va a presentar un... Sí. Oye, ¿no has visto las fotos más recientes de Lanza? No, bueno, el que usamos fue la facilidad y las disponibles, y el problema es que el sensor de Landsat se fisuró, dejó de funcionar a partir del 2009, entonces digamos, pues no son las, pues son las que usamos en términos, porque era el satélite, digamos, eran las más fáciles disponibles, cubrían bien la zona y tenían las imágenes de percepción remoto tienen digamos filtros o sensores para ciertos aspectos de los filtros de onda, y en particular el infrarrojo térmico, la banda 6, ya no sé el que lo presentaban. Los otros satélites o las imágenes disponibles de percepción remota al parecer este infrarrojo térmico no lo tenían tan disponible, y es por lo que usamos esta fuente de imágenes de percepción. Oye, una pregunta, ¿has hecho de suelo? Sí, de hecho, tomé muestras de suelo, de las cuales analicé la acidez y la conductividad eléctrica, tanto para los suelos de todos los sitios de muestreo. Pues realicé la medición y no encontré diferencias significativas en términos de acidez y de conductividad eléctrica. Pues, digamos, no nos está ayudando digamos, a diferenciar entre una zona y otra. Bueno, pero lo que sí puedes decir entonces es que las diferencias que encuentras entre las zonas sí se deben a la temperatura y no algún cambio coincidente con el suelo. No, o sea, no hay diferencias significativas entre las tres zonas con respecto al suelo y la acidez. No, eso nosotros y otra parte del jurado, Isabel Ramírez, está en Campos de Morelia, que nos acompaña. Ok, con eso. No sé si se desconectó. No, ahí está. ¿Se escuchó muy bien? ¿Se escucha claramente? Sí, escucho. Ahora no sé si tienen alguna pregunta que quisiera hacer. Pues me perdí el 100% de la presentación y de todo lo que ha sucedido hasta este preciso momento, porque apenas se hizo la conexión. No sé siquiera en qué más tiempo vino el interrogatorio. Sí. Bueno, pues entonces yo creo que para no ser incomprensible, seguramente ya te habrán hecho todas las preguntas, pues nada más me quedaría la parte de felicitación. La parte de felicitación por el buen trabajo final que estás entregando, lo notorio que es esta versión final respecto a versiones previas, incluso el documento de tesis que realizamos, que se ve muy atinado, muy trabajado. Y bueno, pues tal vez el único reclamo sería que te haya tardado tanto, dado que tienes mucha información muy valiosa, mucho trabajo de campo, muchos buenos análisis. Lo que respetaría a la parte que más utilizada con el clima. Lo único, a lo mejor pues entre que te preguntaría a modo de examen de esto es en la parte climática la suspensión de decir de que cuando concluyes que no identificaste la isla de calor, que más bien es un mosaico, pero también sigue siendo un poco muy interesante, muy valioso, pero un poco descriptivo. Ahí pero planteas en su introducción algunos modelos de no necesariamente dices de calor usual,
autores que han trabajado este tema las han visto como islas de calor donde el centro es más caliente que las solitarias, incluso hay islas de calor negativas. ¿Cómo se te ha ocurrido plantear lo que tú estás haciendo con base en esto, con toda la información extra que tú tienes, no nada más temperaturas, sino también relieve, usos de suelo y distribución de la vegetación, de este tipo de vegetaciones diferentes que has intentado? Una propuesta de un nuevo modelo de isla relacionada con la temperatura. Seguiría con la cuestión de escala. Si bien hay digamos, distintas fenómenos humanos que se clasifican como isla de calor urbana, isla superficial, isla fría, también hay una consideración que está hablando de microislas de calor o microislas frías. Si tuviera que usar basarme en esta clasificación, y partiendo de que es una cuestión de escala, para toda la ciudad de Morelia yo me estaría hablando de una isla de calor, y en el extremo, debido al efecto que juega el bosque de Cuauhtémoc, que está ubicado en el centro de la ciudad, digamos, si tuviera que hablar el efecto de usar el término de isla, estaría hablando de probablemente más de un efecto de una isla fría. Si tuviera que hablar de una cuestión de escala de toda la ciudad, de isla, me iría más por la fría. Pero la verdad es que prefiero, de esta clasificación, hablar de sitios cálidos o sitios fríos. Entonces estaría, en términos de escala, hablando de microislas de calor, y en las zonas donde con mayor exposición de solar y ausencia de cobertura vegetal, y una microisla fría vinculada o relacionada directamente con las áreas verdes dentro de la ciudad, como es el bosque de Cuauhtémoc, el club campestre y el área natural protegida del San Francisco Santo, que corresponde a la loma de Santa María en la playa de la Paloma. Pues, bueno, muy bien, yo creo que hay que pensar un poquito más en cuál sería este modelo, porque que se pudiera aplicar a más ciudades medias con una baja actividad industrial, que generalmente la magnitud de la ciudad y la magnitud de las áreas industriales son las que generan estas islas. Habría que buscar un modelo para contribuir no solamente en la parte descriptiva de lo que está sucediendo aquí por allá, sino a tratar de tener si esto se repite en otras ciudades y plantearlo como un modelo que pueda ser de interés para un público más amplio que solamente para México o nuestra propia región. Entonces, pues nada, muchas felicidades y disculpas por estas dificultades técnicas que me permitieron estar y con el médico de ustedes. Muchas felicidades. Bueno, tuviste mucha suerte de que estuviera todo tu comité aquí en la sesión. Está el doctor Leonardo Alvarado. No sé si tenga alguna pregunta que quisiera hacerle como parte de su comité. Varias, pero ya fui castigado por llegar tarde. Entonces, pero bueno, antes que otra cosa, yo me uno a la felicitación de verdad el trabajo es muy claro, muy fluido. Y sí, la verdad hay muchísima información que hay ahí, entonces urge que esto salga más allá de la tesis, ¿no? Esperemos sea mucho más pronto que lo que se terminó. Entonces, y te felicito porque ya estás aquí sentado, ya listo para recibir un bombo y platillo de titulación.
un par de dudas rápido, no más para no quedarme con la duda al final. Entonces, una cosa que me brincó así inmediatamente es cómo designaste a los árboles, a prosopis, al olmo y a otra cosa, a Salix montlandiana como malezas o de este grupo que estás tú. Bueno, digamos, era... O sea, estas cosas, o sea, si bajo el concepto maleza es algo desagradable, algo que tenemos que deshacernos, pero esto es, o sea, el Salix, bueno, yo no quiero un Salix ahí haciendo sombra, prosopis o algo así, entonces me resulta un poco extraño que estas plantas un tanto icónicas las incluyes como parte de las malezas o de tu lista de malezas. ¿No serían más grupos como protegidos o promovidos ahí que, bueno, vamos a dejar un pedacito ahí, una planta ahí remanente, en vez de una maleza? Si bien hay un enfoque antropocéntrico para referir al término de maleza, lo cierto es que nos referimos a maleza a cualquier especie vegetal que crece de forma espontánea, digamos, no intencional, en esto en particular en el sitio de nuestro que fue por el de camino y baldío, digamos, aunque son especies ornamentales o que pueden tener un interés, explícito, por lo cierto es que crecen baldío. Difícilmente una persona, o sea, estas especies tú viste que fue espontáneo, o sea, no estaban ya desde antes. No, difícilmente podría estar por el proceso que implica la urbanización, que va de modificación o remoción de tierra, y para la talla que estaban presentando, digamos, fue posterior, y las condiciones para pues, que crecieran en términos de bueno, teniendo el sitio donde estaban creciendo, que había presencia de cascajo, quemas, muestra de evidencia de fuego, pues digamos que por eso, digamos, fue una parte de la... un poco extraño eso, pero bueno, está bien. Nada más otra cosa. O sea, resulta súper interesante ver esta distribución del calor en la mañana y todo lo que han comentado los doctores acerca de, pues sí, estamos viendo de veras un mosaico, ¿no? Esto no estamos esperando una isla de calor y me parece que eso de islas de calor es un modelo muy abstracto, muy cuadrado que no está reflejando la realidad que estamos viendo en diferentes sitios, ¿no? Entonces, y que retomo el punto de la doctora Isabela Messier, pues sí, o sea, a lo mejor habría que de veras cambiar nuestro concepto de qué cosa es una isla de calor y cómo se aplicaría a sistemas que no son los típicos, ¿no? O sea, esta es todavía una zona que está rodeada de un montón de vegetación, un poco de vegetación, y a lo mejor ese mosaico de veras está ocurriendo de forma zonal el efecto de isla, que una isla no es nada más un circulito del cual va saliendo, ¿no? Todo es una cuestión heterogénea. Pues habría que ir pensando en argumentos, pues sí, que apoyen precisamente que esta isla de calor pues no es es un modelo muy reduccionista de cómo estamos viendo la realidad de este tipo de zonas. Como ese comentario. Y el último, habría sido muy interesante comparar las malezas que están en esa zona súper caliente del Cerro del Pincel con respecto a lo que está pasando en la ciudad. A lo mejor encontraríamos un patrón bien interesante de que algo que podría incluso apoyar o desaprobar a Trump en su propuesta, como decía el doctor, es pues sí, ¿qué está pasando con estas malezas? Nos están siendo indicadores de que de veras están favoreciendo su crecimiento en esas zonas urbanas como lo que está pasando en el Cerro del Pincel. Yo creo que si se ampliara tu muestreo y comparáramos lo que está pasando allá arriba con lo que está pasando allá abajo, encontraríamos unas cuestiones bien entretenidas. Porque bueno, yo pensé que ahí era puro bosque, pero ya dijiste que ya metieron mano, entonces seguro hay un montón de cosas ahí que están jugando un papel muy importante. Bueno, ahora solo una observación, o sea, tratando de compartir con esta conversación y en particular también con la intervención de la doctora Isabel, algo que me faltó también comentar la doctora y que
complementa con lo que usted acaba de mencionar, es que tiene una comparabilidad de estos estudios y cómo seguir a los estudiantes. La mayoría de los estudios de efecto de isla de calor, en el caso, por ejemplo, de la ciudad de Guadalajara, lo que utilizan es una estación meteorológica en la ciudad y una estación meteorológica en el bosque de la primavera. Y a partir de que en la ciudad hay más temperatura que en el bosque de la primavera, pues dicen hay un efecto de isla de calor. Pero lo cierto es que la estación meteorológica que está en el Morelia, pues debe estar influenciada por alguna edificación o una pérdida de cobertura vegetal, que es lo que nos está dando que nos está reflejando o manifestando una mayor temperatura. Y en el bosque de la primavera, pues posiblemente una parte forestal que esté determinando eso. Entonces, más que hablar de una forma, es una cuestión de escala. Entonces, más que hablar de una isla urbana, estaríamos hablando de zonas de influencia y en particular de dónde están ubicadas las estaciones meteorológicas. Considero que para estudiar de mejor forma el efecto de isla de calor urbano, sí hay que apoyarse en términos de escala de herramientas como lo son las imágenes de percepción remota y fortalecidas o corroboradas mediante sensores en campo. Lo que podremos creo que para hablar de una cuestión de escala, la herramienta más adecuada y que por desgracia no se hacen los estudios, por lo menos en términos de isla de calor urbana, las imágenes de percepción remota que detectan el infrarrojo térmico. Habría que aumentar como si se hace eso a través de estaciones meteorológicas, pero son unas cuantas. Entonces, dependiendo la extensión o el tamaño de la ciudad, pues quizás deberíamos de estar hablando además de complementar, usar imágenes de percepción remota térmico y corroborarlas y terminar de la métrica, la cuestión de la magnitud con más de... Tendría que ver con la escala, pero para el caso de Morelia, mínimamente unos 30 termómetros distribuidos en los ejes principales o radiales de la ciudad de Morelia, para realmente hablar de para realmente reflejar como una cuestión de escala y estudiar de una mejor forma el efecto de isla de calor. Creo que se debería de felicidades, muy interesante. Vamos a unos minutos ahora de liberar y pedimos al público que nos permita unos minutos. Al acta del examen. La Universidad Nacional Autónoma de México hace constar que a los 19 días del mes de junio del 2017 se celebró el examen para obtener el grado de maestro en ciencias que sustentó Roberto Javier Gómez Bermejo, de nacionalidad mexicana, registrado con el número de cuenta 99574853, y quien cumplió los requisitos académicos señalados en el plan de estudios correspondiente, habiendo presentado la tesis Distribución y cobertura de malezas de acuerdo a la zonificación térmica en la ciudad de Morelia, Michoacán, México. El comité académico del programa designó el jurado formado por los profesores que a continuación se mencionan y que fungieron como presidente Dr. José Luis Villaseñor Ríos, vocal Dra. Silvia Castillo Arguero y como secretario Dra. Heike Dora María Vibrans Linderman. Al término del examen, el jurado resolvió aprobar. Muchas felicidades, Roberto, y vamos a dar lectura a la protesta universitaria. Roberto Javier Gómez Bermejo, protestas dedicar todo tu esfuerzo profesional hacia la investigación, la docencia y la difusión de los conocimientos que has adquirido, preservando en todo momento los valores universitarios y enalteciendo el espíritu que nuestra alma mater, la Universidad Nacional Autónoma de México, te ha otorgado.
Sí protesto. Si así fuere, que el país y la universidad te lo premien. En caso contrario, que te lo demanden. Muchas felicidades. Eres un maestro. Gracias. Muchas felicidades. Gracias. Qué bueno. Felicidades, finalmente. Gracias. Sí, lo hiciste. Sí, sí. Rosito. Sí, vámonos. Gracias. Creo que sí. Perfecto. Pero Gracias. también la constancia del examen, creo que se le entrega una copia. Y ahorita le saco copia a todo, creo. Este se lo puso. Creo que me puedes sacar una copia. Por respaldo y no, es que me han pedido cada cosa. Bueno. Si por milagro no me han pedido el acta de defunción. Puedes dar una copia de ese examen. Si no, una copia a todo y ya me quito. Felicidades otra vez. Gracias, doctor. Bueno, qué bueno. Supongo que la fecha. 19. No te despides de... Gracias, doctora. La veo la próxima semana, espero. Sí, muchas felicidades. Gracias, gracias. Hasta pronto. Doctor, gracias. No, pues ya mandé cada uno de los capítulos para seguir. Tú entregas los Bueno, sí, los entrego yo. Ahorita, de hecho, bueno, por si él. Ahí coincidimos. Sí, ¿Qué hace un mes y medio, 2 meses tal vez? Un poco más tarde. No me abrazar. Felicidades. Ahora es un máster. Master. Abraza a tu segundo hermano. Es aquí con Rocío. regresando de vacaciones, ya